Hola, ¿cómo están? Un gusto encontrarme con ustedes acá en mi canal Imaginario Sur. El día de hoy vamos a trabajar un breve análisis en una obra de un gran escritor chileno llamado Pedro Lemebel. Son innumerables las oportunidades de análisis que nos brinda esta novela. Sin embargo, pienso que una forma de abordar el inicio de este análisis podría ser con una pregunta. Entonces yo planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué Lemebel incorpora en su trabajo literario y en especial en la novela que nos convoca, Tengo miedo torero, el tema de la dictadura? Bien, es importante recordar que esta novela fue publicada en el año 2001, sin embargo fue escrita 10 años antes. Entonces, en este año 2001, cuando en Chile se intentaba instalar este nuevo relato de la democracia, continuaban presentes las sombras de la dictadura. La novela de Lemebel refleja las expectativas de una época, de un estado de vacío, un paréntesis. Es en este contexto donde los grupos hegemónicos fortalecen este sistema liberal impuesto en la dictadura. Se consolida la Constitución de 1980, Pinochet continúa siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, posteriormente senador designado, y los genocidas continúan en completa impunidad. El gobierno llamado de transición de Patricio Aylwin llega a acuerdos con una derecha que creía estar aún en dictadura y los grupos vulnerables o subalternos, el pueblo, la tierra, el agua, continúan siendo afectados. Retomar el atentado de Pinochet en ese momento, algo que constituyó en el tiempo de la dictadura un fetiche, ¿verdad? Era políticamente muy incorrecto y muy inoportuno. Aunque Lemebel siempre lo fue, esa era su herramienta de lucha. Entonces, como primer punto, podemos afirmar que este texto literario instala un cuestionamiento a la realidad de los consensos de la época. La escritura suele ser un intento por cambiar la realidad. En la ficción todo se puede, pero en este caso en que el autor ha señalado la literatura como un lugar para exponer la marginalidad y ha situado la novela en un hito de la dictadura y por cierto la época de cuestionamiento, ¿verdad? Las protestas, etcétera, el hito más importante fue el atentado a Pinochet. Tengo miedo torero resulta en una fusión realidad-ficción. Pareciera que el protagonista fuera el mismo autor en un entorno familiar, es decir, Pedro Lemebel en un entorno familiar. Este relato, Tengo miedo torero, encuentra antecedentes en el libro Operación Siglo XX, realizado por las periodistas Patricia Verdugo y Carmen Hertz. Entre paréntesis, es bueno recordar que el discurso periodístico es completamente opuesto al discurso ficticio, ¿verdad? El discurso literario. El discurso periodístico hace su mayor esfuerzo por recrear o mostrar la realidad sin ningún tipo de variante. Sin embargo, el mundo literario, el mundo de la ficción, crea sus propios códigos y se basa en la realidad, ¿verdad?, para crear estas propuestas lingüísticas y estéticas. Entonces, en este libro, ¿verdad?, estas periodistas, Verdugo y Hert, resultado de una investigación sobre este atentado, afirmarían en el prólogo. Porque tras las manos que dispararon, todas las manos, las de unos y las de otros, estaban los brazos de todos nosotros. Es decir, de alguna manera acá se expresa este fetiche, este deseo de desaparición del dictador del cual hablaba un poco más atrás. Entonces, volviendo a la estrategia de las preguntas, nos preguntamos, ¿con qué objeto Lemebel incorpora en su trabajo literario a la dictadura? Bien, el reconocimiento a los derechos de ciudadanía de la Constitución política, de la manera en que lo veía Lemebel, ¿cierto?, se expresaba solo para heterosexuales. Es por ello que la construcción de subjetividad propuesta por el Estado ha sido problemática tanto para los hombres con otra preferencia sexual como para las mujeres en general. Lemebel habla desde y por su diferencia, lo que constituye en sí un acto de rebeldía. Su expresión es la de doble dimensión de ser homosexual y marginal. Esta marginalidad no solo es propiedad suya, es la de toda una sociedad que en dictadura no ha valido desde su humanidad, porque todos y todas eran proclives a la desaparición.
¿verdad? Cualquiera podía desaparecer, podía ser torturado, podía ser desaparecido físicamente del país en lo que era llamado el exilio. Entonces, esto sucede desde la muerte, desde el exilio y desde también la anulación del ser humano con la tortura. Y desde la negación de ser su propio cuerpo. Uno de los elementos más importantes en los estudios respecto a la tortura es este sentimiento del torturado de que no es dueño de nada, absolutamente, porque cualquiera viene y hace lo que quiere con su propio cuerpo, algo que él pensaba que era lo único que podía tener, pero no es así, en esta sensación, ¿cierto?, producida por la tortura. Entonces, es en este punto donde se encuentran las temáticas dictadura, homosexualidad, como fenómenos que se entrelazan, ¿verdad?, encontrándose en el lugar común del dolor, el padecimiento, la exclusión, el silencio y el secreto. Esta condición, ¿cierto?, del homosexual es una transgresión a las prácticas de socialización dictadas por el Estado, por este Estado heterosexual. Lemebel entonces emplearía un lenguaje transvesti, que lo podemos definir como homosexual, barroco o recargado, para, entre comillas, contaminar estos espacios institucionalizados por este Estado heterosexual. Nuevamente repito. Sus performances, su vida, formaban parte de este imaginario. Lemebel acudía a mucho material biográfico en sus crónicas, de allí que se haya dado la trascendencia de una dualidad personaje-autor que se componen uno del otro. La condición homosexual de la loca del frente encarnaría entonces la carencia, la soledad, la pobreza y el estado de ánimo de todo un pueblo. No representaría únicamente a este grupo que podría ser el grupo de homosexuales, sino que es el estado de ánimo de indefensión, de marginalidad, que era propio de todo un pueblo en tiempo de dictadura, algo que no cambió mucho con la vuelta a la democracia. Es por ello, ¿verdad?, que el 18 de octubre del año pasado el pueblo se levanta reclamando contra todas estas falsas promesas que fueron dichas desde el momento en que terminó la dictadura y comienza la democracia. Entonces se podría decir que el 18 de octubre termina la transición en la historia del regreso a la democracia, luego de la dictadura de Pinochet. La condición homosexual de la loca del frente, por otro lado, encarnaría, dijimos, la carencia, la soledad, la pobreza y el estado de ánimo de todo un pueblo. Entonces, la consumación de lo prohibido en los cuerpos de la otredad, la exacerbación del imaginario sexual prohibido, invisibilizado, se transforma en un gesto subversivo y denunciatorio, en un asalto al control del poder dictatorial.